Buenos días, hermanos y amigos de la Iglesia Siervos de la Palabra en Palmira. Un saludo para todos ustedes. Continuamos hoy en nuestro tiempo devocional estudiando este tema tan hermoso que nos nutre como hijos de Dios, y a las personas que Dios quiere salvar también les va a llegar al corazón y va a producir por su soberanía ese entendimiento para producir ese cambio. Y esto que es el título que estamos meditando, el nuevo nacimiento y la regeneración. Un saludo para ustedes y pedimos al Señor que en esta mañana la palabra continúe llenando nuestro corazón, nutriéndonos y edificándonos. A los que entendemos que ya el Señor nos ha llamado y a aquellos que el Señor está llamando y va llamando. Quiero invitarte entonces en esta mañana para que leamos esa porción de la Escritura, para que nuestro espíritu se desayune con la palabra de Dios. Qué bonito eso, ¿verdad? Vamos a leer el Salmo 119, pero no todo, porque el Salmo 119 es la porción bíblica más larga de toda la Biblia. Ahorita a lo que terminemos puede leer todo el Salmo mientras desayuna, y sé que se va a demorar un poquito, pero es un Salmo hermoso que habla de la palabra de Dios, del poder de la palabra de Dios y qué significa la palabra de Dios. Ese es el tema del Salmo 119. Te invito para que lo leas todo. Vamos entonces en esta mañana a leer una porción nomás de este Salmo, pero quien quiera ahora lo lee todo y reitero. Y vamos a leer del versículo 73 al 80. Vamos a leer esos 7 versículos y vamos a orar para comenzar este devocional. Acompáñame entonces en la lectura. Salmo 119, versículo 73, 7:3. Leamos juntos. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprender tus mandamientos. Volvamos a leer ese versículo. Miren bien lo que dice allí. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Qué hermosa palabra. Inclina tu rostro, Señor. Te saludamos en esta mañana reconociendo tu soberanía y rindiendo delante de ti hoy, como siempre lo hacemos y lo debemos hacer en nuestras vidas, pidiéndote perdón por nuestros pecados, pues tú eres el soberano, el Señor de señores, el Dios bueno, santo, 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 infinitamente santo, justo y perfecto. Oh Señor, gracias por regalarnos un día más de vida y salud, porque ha sido tu voluntad concedernos una oportunidad más de vivir, una semana más para vivir, Señor. Gracias por tu bondad. Que aprovechemos bien el tiempo, Señor, entonces. Que aprovechemos bien el tiempo, como dice la Biblia, porque los días son malos. Hoy, Señor, tu palabra nos da ese mensaje que eres tú quien nos hizo. Como dice el salmista, tus manos me hicieron y me formaron, no nosotros a nosotros mismos. Y el salmista dice, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Como lo hemos estado meditando, solamente tú, Señor, con el poder de tu Espíritu, abres nuestros oídos y nos das entendimiento y temor para temerte y aprender tu palabra, tu ley. Y que sea ella nuestro deleite, Señor. Los que temen a ti, Señor, verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado, y verán en nosotros ese milagro de la salvación y la vida eterna.
Señor, gracias por esta palabra, por este día. Y como dice el salmista, por estos días nos estás hablando sobre el nuevo nacimiento y la regeneración. Y hemos entendido de dónde nos rescataste, hemos recordado de dónde nos rescataste. Y por eso, como dice el salmista, decimos nosotros, vengan a mí tus misericordias para que vivamos. Y gracias, Señor, porque tus misericordias son infinitas y son nuevas cada mañana. Y qué bueno que así lo es, Señor, porque por causa de nuestra maldad, mientras estamos en este cuerpo de muerte, este cuerpo mortal que se corrompe, Señor, que es corruptible, Señor, es imposible que te agrademos perfectamente. Y también es imposible pasar esa eternidad contigo. Por eso, Señor, entendemos lo que significa que tus misericordias son nuevas cada mañana y que son infinitas. Gracias, Señor, por ser como eres y por darnos ese regalo, Señor, de tu bondad, tu misericordia y tu gracia, para hacer con nosotros esas personas que tú quieres que seamos, para tu gloria, hechos para tu gloria, vivir para tu gloria, darte la gloria y la honra a ti, Señor, y solo a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo, por ser nuestro Señor y Salvador. Gracias, Cristo, porque eres el mejor regalo que nos ha dado el Padre, para que vivamos para la gloria de Él, para que vivamos para ti. Ahora te pertenecemos porque hemos sido entregados por el Padre en tus manos. Y ahora, Señor, somos de tu propiedad. Y nada ni nada nos quitará de tus manos, como lo dice la Escritura. Gracias, mi Dios. Encomendamos este tiempo en tus manos, estos minutos que vamos a meditar, a continuar meditando juntos sobre la regeneración y el nuevo nacimiento. Señor, que las personas que han escuchado este mensaje hasta aquí, Padre, puedan rendir sus vidas a ti, te lo pedimos humildemente, que puedan rendir sus corazones, que puedan rendir sus mentes, Señor. Te lo pedimos humildemente, Padre. Ten misericordia de todos nosotros. Ten misericordia y llénanos de tu gracia y tu bondad. Perdonamos, Señor, a aquellos que nos ofenden, que nos han ofendido y que nos ofenderán tal vez, Señor. Y te pedimos, Padre, que tu gracia los alcance. Te pedimos, Señor, que tu misericordia esté con ellos. Todos necesitamos de esa misericordia. Asimismo te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdonamos para ser perdonados, Señor. Es el mandamiento de la Escritura. Gracias te damos, Señor, y encomendamos en tus manos este día y este momento. Llénanos de la iluminación de tu Espíritu para entender esta verdad, Padre. Te damos gracias y quedamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. En el mensaje del día de ayer estuvimos explicando, entre otras cosas, esas palabras de esa oración que hay en el credo que nos enseñaron y que muchos aprendimos de memoria y repetíamos en el momento en que van a ser juzgados los vivos y los muertos. Y meditamos ayer ese punto y pido al Señor que yo haya podido ser claro y al final sentimos, creo, esa administración del Espíritu, porque la claridad y el entendimiento de esa gran verdad nos debe regocijar en nuestro corazón y entender de que cuando llegue ese momento, porque ese momento va a llegar, esperémoslo, esa es la única verdad segura que sabemos que va a pasar mañana. Cuando hablo mañana me refiero a un tiempo futuro. Es lo único que sabemos hoy con certeza, pues aparte de que estamos en las manos de Cristo y que tenemos vida eterna, pero en cuanto a hechos futuros, lo único que sabemos que nos va a pasar es ese juicio final. Todos los hombres compareceremos, y eso fue lo que explicamos ayer, que significa que en ese juicio serán juzgados vivos y muertos. Gracias le damos al Señor porque sé que nos dio entendimiento de eso, y por eso yo sé que si hoy estás de nuevo escuchando este devocional es porque Dios tocó tu corazón, tocó tus ojos, tus oídos y te ha inquietado, te ha llamado para su gracia y estás buscando esa verdad para que tu vida sea transformada y cambiada por el poder del Evangelio. Y por eso hemos orado por ti, por todos ustedes, los que están siendo rescatados por el poder del Evangelio, por nuestro Señor Jesucristo. Y si estás aquí en la ciudad de Palmira,
le esperamos en la iglesia para continuar estudiando y enseñándote el Evangelio de Cristo. Y si estás fuera de nuestra ciudad, busca ese lugar donde te enseñen el Evangelio y te podemos orientar para llegar a ese lugar. Con mucho gusto te comunicas y te podemos dar alguna guía si estás fuera de nuestra ciudad. Damos gracias al Señor por ello. Vamos a continuar entonces. Perdón un momentito. Continuando entonces en la idea que dejamos ayer, además la regeneración es algo que Dios y solo Dios puede llevar a cabo. Ya lo hemos explicado, pero recordémoslo. La regeneración que está unida al nuevo nacimiento es una obra soberana, única y exclusivamente de Dios. Él es el único que la puede llevar a cabo, no una iglesia, no una religión, no una filosofía, ni ningún líder o pastor, no. Esa es una obra de Dios única y exclusivamente con el poder de su Espíritu. Un muerto no puede resucitarse a sí mismo, ya lo hemos explicado. El único poder sobre la muerte en el universo, por lo tanto, es el poder de Dios. Lo único que vence la muerte en el universo es el poder de Dios. El poder de Dios está por encima de cualquier otro tipo de poder que podamos visualizar nosotros, incluyendo el poder de la muerte. El Señor tiene dominio total y absoluto sobre la muerte. La muerte fue puesta sobre los pies de nuestro Señor. Muy bien. Él venció con su poder ese aguijón de la muerte, como dice el apóstol. ¿Dónde está sepulcro tu victoria? ¿Dónde está muerte tu victoria? El Señor la venció con su poder, nos lo enseña la Escritura. Solo Dios puede sacar algo de la nada y darle vida, sacarla de la muerte y darle vida. Dios es el único creador, nosotros somos hacedores. Dios es el que crea, porque Dios es el que de eso donde no había nada, Él creó e hizo que apareciera algo, con el poder de sus palabras. Nosotros somos hacedores. ¿Quién ha hecho todas las cosas que vemos aquí? Los computadores, los vehículos, la tecnología, los aviones, etc. Nosotros los hombres. Dios no hizo un avión, Dios no hizo este computador, pero Él nos dio los elementos, ¿verdad?, para que los usáramos, y con esos elementos que Dios nos dio y la sabiduría que Dios nos dio, nosotros fuimos los que hicimos estas máquinas. Entendamos entonces la diferencia entre ser creador y nosotros que hemos hecho todas las cosas que usamos ahora para nuestra vida. Muy bien, ahora, retomando, el único que tiene poder entonces sobre la muerte en el universo es el poder de Dios. Solo Dios puede sacar, repito, algo de la nada y vida de la muerte. Dar vida de la muerte, es lo único que hace eso, es Dios. Un cadáver no puede hacer otra cosa que permanecer muerto. Un cadáver, lo único que puede hacer eternamente es seguir siendo un cadáver, muerto y sin vida. Un hombre, un ser humano, como lo hemos explicado, que viene a este mundo, nace muerto. Todos los seres humanos nacemos muertos, ya lo hemos dicho muchas veces. Y en ese estado en que nacemos, en estado de muerte, permaneceríamos y permanecemos si el Señor no obra y nos resucita. Eso es lo que hemos explicado. El único que saca de ese estado de muerte en que viene el hombre se llama el Espíritu Santo, el poder de Dios. Nuestra vivificación, ese primer paso que nos trajo a una vida totalmente nueva y nos hizo unas nuevas criaturas, fue el resultado de un acto del Dios Todopoderoso. Por eso dice el apóstol Pablo, quien está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué nueva criatura es? Porque nació siendo una criatura en estado de muerte, pero al ser unido a Cristo, al ser resucitado, entonces ya pasa a ser una nueva criatura. ¿Y en qué consiste esa nueva criatura? Ya es una criatura con vida, ya tiene vida. Quien está en Cristo tiene vida y es nueva criatura. Quien está sin Cristo sigue siendo esa vieja y primer criatura y sigue estando muerto
eternamente permanecerá muerto si no es unido a Cristo y si Cristo no llega a su vida. Esto es lo que entendemos y hemos dicho en otras palabras. Hay un par de palabras que no utilizamos en nuestro lenguaje cristiano cotidiano, nos comentaba el pastor Sproul, pero son muy importantes para comprender la obra de Dios en la regeneración. Las palabras son monergismo y sinergismo. Escríbelas. Monergismo y la otra palabra es sinergismo con G. Quiero descomponer estas palabras para ayudarte a ver qué significan. Ahora, ¿qué significan estas dos palabras? Vamos a explicarlas. El prefijo mono, ¿verdad?, significa uno. Y ahí la palabra, por ejemplo, monoteísmo, que la hemos oído. Monoteísmo son aquellas culturas o personas que en sus vidas se caracterizan o tienen la creencia de un solo Dios. Un solo Dios. El pueblo hebreo era un pueblo en la antigüedad monoteísta entre todos los demás pueblos. Lo contrario a la palabra mono es poli. Los demás pueblos de aquellas épocas, incluyendo hoy en día, ¿no?, hay muchas culturas politeístas. ¿Qué significa politeístas? Muchos dioses. Poli significa muchos, varios. Mono significa uno. Entonces, monoteísmo es creer en un solo Dios. Muy bien. Partiendo de ese significado, que el prefijo mono significa uno, algo que es único. Un ergo es una unidad de trabajo, ¿verdad? El ergo, el ergio, es una unidad en física, en ciencia. El trabajo físico se mide por unas unidades que se han cuantificado. Y el ergio es una unidad de energía y es la unidad con que se mide el trabajo, ¿verdad? Entonces, ergismo es sinónimo de energía. Entonces, si lo juntamos todo, monergismo significa literalmente uno trabajando, una sola persona trabajando. Entonces, unida esa palabra, ¿verdad?, monergismo, a este tema de la salvación y la regeneración, significa de que la regeneración y el nuevo nacimiento es el resultado de un monergismo. ¿Qué significa? De que solamente es una sola persona quien hace esta labor, esta tarea, esto que estamos explicando. Y esa persona, como lo estamos viendo y entendiendo, es Dios. Por eso entonces, ya en conclusión, podemos decir que la salvación, el nuevo nacimiento, la regeneración es monergista, o es un acto, es un monergismo, es la acción de una sola persona. Hay dos personas, Dios y el hombre. Y para que se produzca la salvación, la regeneración, el nuevo nacimiento, únicamente de esas dos personas es una sola persona la que puede producir esto, y esa persona es Dios. Eso significa entonces que la regeneración, el nuevo nacimiento, la salvación es un acto monergista, resultado de la acción de una sola persona. Espero haber sido claro. Una obra monergista es una en que solo una parte realiza la tarea. El prefijo significa con o junto con. El otro término que anunciamos hace un momento, sinergista, ¿verdad? Entonces, el sinergismo es lo contrario. Una obra sinergista, entonces, es una en que dos o más personas trabajan en conjunto para llevar una tarea. Un trabajo sinergista es un trabajo cooperativo, en común acuerdo con dos o más personas. La salvación, de acuerdo a esto entonces, para que hoy tengamos claro, de acuerdo a la Escritura, es una obra monergista que es únicamente realizada por Dios, por su poder, por el Espíritu Santo. No es una obra sinergista, porque si la salvación fuera una obra sinergista, entonces Dios no sería suficiente.
Dios no podría hacer esta obra solo, sino que necesitaría de algo más o de alguien más, aparte de Él, para poder producir la salvación, la regeneración, el nuevo nacimiento en la persona. Y eso no es lo que la Biblia enseña. Sin embargo, hoy en esta cultura evangélica contemporánea, es eso lo que se está enseñando. Hoy en día, sin darse cuenta, la mayoría de la cultura evangélica contemporánea entiende, ve, cree, acepta la salvación de una manera sinergista. Y ya voy a explicar por qué, pero de una vez les voy concluyendo anticipadamente. Creer en la salvación de esa manera sinergista es negar la verdad de la Escritura, es negar el poder de Dios, es negar esa soberanía de Dios en la salvación. Y eso es grave en gran manera. ¿Y por qué? Retomando, usted dice, Pastor Jesse, de que hoy en día la salvación en la mayoría del contexto evangélico latinoamericano y del mundo contemporáneo es sinergista. Claro que sí, voy a explicarles por qué. Porque hoy en día la mayoría de las personas evangélicas que no han entendido todavía o no se les ha sido enseñada la verdad del evangelio en este tema que estamos viendo, creen que son salvos o que han venido a los caminos del Señor porque sucedieron dos cosas. Uno, que fueron ellos los que tomaron esa decisión y fueron ellos, los hombres, los que permitieron que Dios entonces obrara. Como si Dios estuviera esperando que el hombre en su autosuficiencia, en su propia voluntad, en su propio entendimiento, en su propio raciocinio, en su propio poder, decidiera y permite que Dios entonces ahora sí haga algo. Y que mientras el hombre no tome esa decisión, entonces Dios está inhabilitado para poder salvarlo, transformarlo, rescatarlo. Y que entonces es solamente a partir de ese momento en que ellos pueden llegar a ser salvos. Porque ellos toman una decisión en una etapa de su vida. Dios estaba esperando que ellos se decidieran para Dios entonces salvarlos y transformarlos. Esa es la forma como la mayoría de los evangélicos contemporáneos, del cristianismo contemporáneo, han entendido, enseñan, creen, anuncian, proclaman la salvación. Y la salvación de esa manera es una herejía total, es una negación total de la verdad del evangelio que nos enseñó Jesucristo. Porque lo hemos explicado, lo hemos estado viendo. Y Jesús lo dijo claramente, que la salvación es imposible para los hombres, que nadie puede venir al Padre si el Padre no le trae, que nadie puede ser resucitado por su propia voluntad, que el hombre no está en capacidad absoluta de tomar una decisión sabia para su vida, a no ser que Dios sea Él que lo resucite para que pueda entender. Entonces, la salvación no es sinergista, la salvación no depende de una decisión humana. La salvación es de Dios, no del hombre. Pero eso es lo que hoy en día, tristemente, se está enseñando, se ha divulgado, ha cogido fuerza y es lo que creen la mayoría de las personas. Y reitero, como lo estamos viendo, creer, entender, anunciar, enseñar la salvación de esa manera, ese tipo de enseñanza, ese tipo de doctrina de esa manera es, como dijo Pablo a los Gálatas, es un falso evangelio. No es el evangelio bíblico verdadero del Señor Jesucristo, porque en ninguna parte de la Biblia Jesucristo ni Dios dijo, entonces estaré esperando para que el hombre decida darme una oportunidad para yo poder salvarlo. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Por eso hoy en día escuchamos en muchos lugares a muchos predicadores decirles a la gente, después de entusiasmarles, animarles, emocionarlos
con X o Y cosa que hacen, y entonces le dicen a las personas, dale entonces una oportunidad a Dios, invítale a entrar en tu vida. Entonces el hombre, después de escuchar esas palabras, después de haber presenciado un espectáculo, porque eso es lo que hacen, entonces se ve animado, se ve entusiasmado a decir, bueno, sí, ya he visto esto, como que de verdad es cierto, como que funciona, vamos a darle una oportunidad a Dios. Entonces cierran sus ojos y deciden ellos, en su propia voluntad, decirle, Señor, listo, te abro, venga a ver si puedo hacer algo, te doy la oportunidad, venga, entra en mi vida y cámbiame. Esa es la salvación de hoy en día. Y creo que eso es lo que, no podemos negar que eso es lo que vemos que se anuncia. Y eso no es el evangelio bíblico. Si alguna vez creíste, entendiste la salvación de esa manera, corrígelo. Pídele perdón a Dios, porque esa fue una enseñanza herética, distorsionada de la verdad del evangelio. La salvación no es ni funciona, ni es de esa manera. La salvación es única y exclusivamente un acto soberano de Dios en su soberanía, reitero, en su voluntad. Y Él es el que decide a quién, decidió a quién salva. Esa es la verdad del evangelio. Recuerda esas dos palabras, monergismo y sinergismo. La salvación es un acto monergista, no es un acto sinergista. La salvación es del Señor. La salvación no está en las manos de los hombres. La salvación, siempre reiteraré cualquier cantidad de veces, no depende de la decisión del hombre, no depende de repetir un rezo que le llaman hoy en día oraciones de fe para ser salvos. No, la salvación no depende de esas cosas. La salvación es un acto soberano de Dios que se produce cuando Dios resucita a esa persona, y lo primero que hace el Señor, que nos enseña la Biblia, es que le da a esa persona resucitada un corazón nuevo para que le tema, para que le busque, para que crea en Él, y sobre todo, el primer punto inicial, para que se arrepienta de sus pecados, para que entienda qué es el pecado, para que entienda a dónde lo conducía esa vida desordenada de pecado en la cual estaba deleitándose y caminando. Ese entendimiento de eso que estoy diciendo lo da únicamente el Señor, con el poder de su Espíritu, en el momento en que es resucitada esa persona, porque cuando en ese instante en que se produce esa resurrección, llega el entendimiento a la mente, al corazón, y son abiertos los ojos, son despertadas las personas. Y eso es un acto que solamente lo hace Dios por su voluntad, por su acto soberano. No es voluntad del hombre. Entonces, corrijamos esa mentira que hoy en día está haciendo tanto daño al cristianismo bíblico verdadero. Eso es una mentira, es como un cáncer que está haciendo daño a la verdadera, a la verdadera iglesia, a la verdadera razón de la existencia del evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. No dice, la Biblia no dice en ninguna parte que los hombres tienen su propio poder para ser salvos. La Biblia no dice eso por ninguna parte, por favor. Corrijamos esa mentira. No volvamos a creer eso. A quien tú escuches, si hoy has entendido esto que estoy explicando y lo has entendido, primero arrepiéntete si creíste eso en algún momento. Dile al Señor que ponga en orden tu mente. Que ponga en orden ese conocimiento distorsionado que una vez recibiste y creíste por mucho tiempo. Y segundo, vive entonces esta nueva verdad. ¿Cuál verdad? Que si eres salvo y entendiste esta verdad, fue porque Dios en su soberanía te quiso resucitar, te quiso abrir los ojos, quiso abrir tus oídos para que entendiera la verdad de su poder para salvarte, para resucitarte. Y vive ahora en la verdadera gracia y en esa verdadera misericordia que nos enseña la Biblia. Y arrepentámonos de nuestros pecados, porque la salvación es por arrepentimiento de nuestros pecados. Y en forma seguida, si ya has entendido esto como lo hemos meditado,
y conoces familiares, amigos, personas que también igual que tú tal vez creían esto, ora por ellos y empieza a enseñar esta nueva verdad que es conforme a la Biblia. Mire, no existe ningún versículo en la Escritura donde podamos sustentar esa falsa doctrina de que es el hombre quien decide. Eso no es posible en ninguna parte de la Escritura. Seguir pensando que es el hombre quien decide darle una oportunidad a Dios es negar la soberanía de Dios, es quitarle los atributos a Dios, es quitar a Dios de ese lugar soberano de su trono y de su gobierno sobre toda la creación, y es colocarnos nosotros por encima de él. Y eso es muy, pero muy grave si estamos entendiendo. Dios es soberano, Dios no se deja manipular por ningún hombre, el poder de Dios, su gracia, todo lo de Dios está por encima de todo cuanto existe en el universo. A Dios nadie le ordena, a Dios nadie lo domina, a Dios nadie lo aconseja, a Dios nadie le dice qué tiene que hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Ese no es el Dios de la Escritura. Por favor, pido al Señor que yo haya podido ser claro y que hayamos hoy entendido esto tan trascendental, tan importante sobre la salvación. La salvación es de Dios, no es de decisiones humanas. Ni ninguna iglesia, ni ninguna religión tiene en sus manos el salvar a los hombres. La salvación es del Señor y es con el poder del Evangelio lo que nos enseñó Pablo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y el que cree es porque Dios lo resucita y le da ese corazón para que crea en Él y para que le tema. Eso lo anunció desde los tiempos antiguos por el profeta Jeremías. El profeta Jeremías dijo, anunció, y llegará un día donde haré un nuevo pacto y les daré un corazón nuevo y pondré mis leyes en sus corazones. Entonces todos me entenderán y todos me conocerán y me temerán y me buscarán. Eso lo anunció el Señor por medio de su profeta. Lo reafirmó y lo enseñó nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Y esa es la verdad del Evangelio. Vamos a orar para terminar este tiempo. Señor, te damos gracias por esta verdad que hoy nos recuerdas, nos anuncias. Y Señor, te pedimos que hayamos podido entender y recordar una vez más esta verdad acerca de la salvación, que no somos nosotros, no es ningún ser humano, no es ninguna religión, no es ninguna filosofía, ni ningún líder religioso, ni mucho menos ningún pastor quien salva al ser humano. Eres tú, Señor, que no depende de nuestras propias decisiones. La salvación es de Dios, lo dice tu palabra, y tú eres el soberano en la salvación de los hombres. Tú salvas a quien tú, Señor, ya escogiste para ello, y tú eres, Señor, quien tiene el momento preciso de la salvación de cada uno de los hombres. Gracias, mi Señor, por recordarnos esta verdad, que es un acto soberano, única y exclusivamente tuyo, que nosotros somos simplemente aquellos que nos beneficiamos por ese regalo maravilloso, la salvación que tú nos das. Gracias, mi Señor, ayúdanos a entender esta verdad, a vivir esta verdad, a corregir, Señor, lo que estaba mal y a enseñar esta verdad a quienes sabemos y creemos que necesitan también entenderla y conocerla, Señor. Oramos, Padre, entonces por este resto de día. Encomendamos este día en tus manos, nuestro trabajo, los caminos por donde vamos a andar. Señor, líbranos del mal y el peligro y guárdanos de las tentaciones del enemigo. Encomendamos nuestro trabajo, que te podamos glorificar aquí en cada uno de nuestros trabajos, y la provisión para este día en tus manos la colocamos. Bendice nuestras casas, nuestras vidas, nuestros hogares en este día, Señor, y quedamos en tus manos, guiados y protegidos por tu Santo Espíritu. Danos tu bendición, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para terminar este tiempo, Señor. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos y amigos, les deseo un día bendecido. Dios nos bendiga y si Dios quiere nos vemos mañana. Un abrazo para todos.